Pues feliz año. Feliz año. Feliz año. No grites tanto. Hoy queremos comenzar este año de reuniones del grupo de oración con una reflexión acerca de las enseñanzas de la iglesia. Porque muchas veces escuchamos por ahí que decimos, la iglesia enseña, la Santa Madre Iglesia enseña que esto, la Santa Madre Iglesia enseña que lo otro, y hay veces que podemos confundirnos y creer que todas las enseñanzas de la iglesia son iguales, que porque la iglesia lo dice, pues ya ahí se acaba la discusión, ahí se acaba la historia, ya nadie más puede decir nada más porque la iglesia ya dijo. Hay algunas enseñanzas de la iglesia que sí son así, pero no todas. Porque en la iglesia, o la iglesia enseña, parte de lo que la iglesia enseña, es que hay una jerarquía de verdades. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unas verdades que son más importantes que otras. Así como hay una jerarquía del clero donde el obispo tiene más autoridad que el sacerdote y el sacerdote tiene más autoridad que el diácono. También en la jerarquía de verdades existen verdades que son más importantes que otras. ¿De dónde sale esta idea? Bueno, la iglesia lo menciona explícitamente cuando habla acerca del ecumenismo, es decir, de el trabajar con miembros de otras comunidades religiosas, de otras religiones. Ecumenismo cuando son otras denominaciones cristianas, diálogo interreligioso cuando son otras religiones no cristianas. Pero en el documento del Concilio Vaticano II que habla sobre esto, la iglesia lo menciona. El documento se llama Unitatis Redintegratio, que quiere decir el reintegrar la unidad, o para reintegrar la unidad de la iglesia. En el número 11 dice: finalmente, en el diálogo ecumenista, los teólogos católicos deben proceder con amor a la verdad, con caridad y con humildad. Al confrontar las doctrinas, no olviden que hay un orden o jerarquía de las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. ¿Qué significa esto? Que la fe cristiana tiene un fundamento, tiene una verdad esencial, fundamental. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para salvarnos con su muerte y su resurrección. Ese es el fundamento esencial, el corazón de la fe cristiana. Todas las demás verdades que enseña la iglesia están más o menos conectadas con esta verdad fundamental. Mientras más cerca esté, mientras más fuerte sea la conexión de esta idea con el fundamento de la fe, pues más importante es la doctrina. Mientras más indirecta sea la conexión, pues esta verdad es menos importante. Ahora, el entendimiento de la iglesia de estas verdades cambia con el tiempo. La iglesia progresa, la iglesia aprende, la iglesia reflexiona y descubre nuevas maneras de expresar su verdad. Entonces, aunque nosotros creemos que todo lo que necesitamos saber, Dios nos lo reveló por medio de su Hijo Jesucristo, eso no significa que el día en que Jesús subió al cielo después de su resurrección, la iglesia ya sabía todo exactamente como lo sabe ahorita. La iglesia ha ido avanzando, la iglesia ha ido caminando y ha ido descubriendo nuevas maneras de entender las verdades que Jesús nos vino a enseñar, nuevas maneras de explicarlas, nuevas consecuencias
de lo que Jesús nos enseñó. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, en las enseñanzas de la iglesia vamos a reconocer, por lo menos, puede ser que haya más, esto no es una ciencia exacta, pero vamos a hablar sobre 4 niveles de verdad. El primer nivel es el dogma, el segundo nivel la doctrina, el tercer nivel la disciplina y el cuarto nivel la opinión. La iglesia tiene opiniones y las personas en la iglesia tienen opiniones. Hace poquito, la semana pasada me parece, el Papa Francisco salió diciendo que era su opinión y él fue muy claro, esto no es un dogma, pero es mi opinión. Yo pienso que el infierno está vacío, que no hay nadie ahí. Uy, sí, así le anda yendo al pobre don Panchito. Sí, no, le ha llovido tupido. ¿Por qué? Porque hay gente que no se siente a gusto con la idea de un infierno vacío. Hay gente que quiere que haya alguien ahí y hay gente que quiere que haya algunos alguienes en particular. Y no es esa la cosa más triste del mundo, que haya gente así. Que haya gente que desee que No, hay alguien gente más que ha sufrido mucho, o sea, que tuvo un padre golpeador, violador y feo, sí. Exacto. Que quieren que esté en el infierno. ¿Y no es eso triste? Sí, pues sí. O sea, hay veces que la gente no tiene la culpa de pensar así, estoy de acuerdo. Pero el que una persona llegue a ese punto en el que desee que alguien esté en el infierno es un momento de profunda tristeza, de profunda soledad, de profundo fracaso de todo lo que enseñó Jesucristo. De toda la doctrina. Exacto. Porque la Biblia es clara, Dios quiere que todos nos salvemos. Y todos son todos. Y todos son todos. Todos. Dios quiere que todos nos salvemos. Fue su finalidad de Y- morir por nosotros. Exactamente. Exactamente. Pero sí hay quien piensa así. Sí. Pero la opinión del Papa es que bueno, a lo mejor el infierno está vacío. Ojalá que esté vacío. Pero qué bonito pensamiento del Papa, ¿no? Como Ujú. que demuestra mucho su amor y yo creo que a nadie se nos había ocurrido eso. Yo pienso que Ah, demuestra esa fe que Algunos que tiene han de pensado se los han. Qué bonito. Hubo un tiempo en el que hubo a quien se le ocurrió, pero ellos fueron más allá, afirmándolo como una verdad. Como nosotros enseñamos que el amor de Dios es tan grande que no puede haber infierno. O si hay, no puede haber nadie ahí. Sí. Lo cual es problemático. Lo que la iglesia realmente enseña es que existe la posibilidad de ir al infierno. Es decisión de cada quien ir ahí o no. Tú con tu vida decides si quieres ir al infierno o quieres ir al cielo. Nadie te manda. Nadie te manda al cielo y nadie te manda al infierno. Tú decides a dónde quieres ir. Y existe la posibilidad de que haya gente que decida vivir la eternidad sin Dios. Existe la posibilidad, pero no sabemos que nadie haya tomado esa opción. No sabemos que nadie haya escogido eso, jamás. Puede ser que no. Puede ser que no. Aquí hay a veces dos cosas que se confunden mucho. La idea o la teoría de que no haya nadie en el infierno y la otra es que no haya infierno. Entonces, ahí es donde hay una pelea muy, y es muy confuso porque mucha gente dice pues que si no hay nadie en el infierno, pues no hay infierno.
los que están en contra de la existencia del infierno, pues dicen, bueno, es que si no hubiera infierno, Jesús no lo declara en muchos de los pasajes. O sea, aquí el punto es que la enseñanza nos dice que si hay un infierno y si vamos a ir allá es por decisión propia. No porque alguien te condenó, sino porque tú decidiste. Exactamente. Y la iglesia tiene una lista oficial de personas que están en el cielo. Son los santos canonizados. Un santo canonizado, la iglesia afirma como verdad de fe que esta persona está en el cielo. Yo le pregunté a un católico, padre católico, si en verdad hay un infierno donde la gente se quema y Dios nos castiga así. Dijo que no. Ahí vamos por partes. Como tal, no. ¿Existe un infierno o existe un infierno así, 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 asado? Un infierno, un lugar donde se sufre o un lugar donde te vas a quemar. Exacto, o sea, ese es, no es tan difícil imaginar que eso no es posible. Esa es una figura de lenguaje, es una manera de imaginar cómo es el infierno, pero no es una descripción exacta del infierno. Lo que la iglesia enseña que es el infierno es la separación total y definitiva de la persona con respecto de Dios. Es decir, es el estado en que termina la persona que le dice no a Dios completamente, definitivamente y para siempre. O sea, es un sufrimiento permanente. Es un sufrimiento permanente, pero es un sufrimiento cuya causa es que el ser humano está creado para el amor. Y Dios es amor. Por eso el hombre y la mujer estamos creados para el amor, porque estamos creados a imagen y semejanza de un Dios que es amor. Si nosotros le decimos que no a Dios, le estamos diciendo que no al amor. Y en ese sentido le estamos diciendo que no a nuestra propia naturaleza. Estamos diciendo que no queremos ser lo que Dios quiso que fuéramos cuando nos creó. Entonces estamos diciéndonos que no a nosotros mismos. Es un no a mí mismo. Al ser un no a Dios, es un no a mí mismo, porque Dios me creó para Él. Entonces, si yo le digo no a Dios, estoy negando la razón de mi existencia. Ese es el sufrimiento del infierno. Es fácil compararlo con llamas ardientes, ¿sí? Es fácil. Es fácil compararlo con oscuridad, pues sí. Es fácil compararlo con soledad, sí. Pero todas esas son palabras que representan una experiencia humana de esta vida. La experiencia del infierno es algo que nadie ha ido y visto cómo es y regresado. Hay quienes dicen que la Virgen o Jesús les enseñó el infierno. Muy respetables sus opiniones. Hay santos que Sí, muy respetables sus opiniones. Pero es eso. Son opiniones. Las revelaciones privadas no son obligatorias, ¿sí? Decía mi abuelita que el infierno era la ausencia de Dios. La ausencia de Dios, es decir, el rechazo total y completo a Dios, de manera que lo expulso de mi existencia para siempre. Mientras estoy en esta vida, puedo decirle que no a Dios hoy y mañana me arrepiento. Sí. Pero llega un momento en que se acaba la ambigüedad, se acaba la duda y tiene uno que dar la respuesta definitiva. El día de nuestra muerte, cuando Dios nos llama a rendir cuentas de nuestra vida, vamos a llegar con esa decisión, con la decisión final. Hijo, ¿qué decides? ¿Entras o no? Entonces, si nuestra vida muestra que hemos decidido que queremos entrar, entramos. Y si nuestra vida muestra que no queremos entrar, pues Dios no nos va a obligar. La existencia del infierno es importante porque es el respeto que Dios tiene para la libertad humana.
yo no te voy a obligar a que me ames. Si me quieres amar, va a ser tu decisión. Si no quieres, no. Entonces somos una persona que es capaz de amar. Si no somos capaces de decidir si amamos, pues entonces no somos capaces de amar. Somos un títere, un juguete de Dios. Pero Dios no nos hizo para ser sus juguetes, Dios nos hizo para ser sus compañeros. Por eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza, libres para amar. Pero la consecuencia es que también puede ser que decidamos en nuestra libertad no amar. Pero ahí, con esto me quiero ilustrar esta jerarquía de verdades. El infierno no es un dogma. La libertad del hombre sí. El que Dios nos haya hecho libres sí es un dogma. El dogma es la jerarquía es la más importante. La existencia del infierno está muy cerquita de ser un dogma, pero no es un dogma, y les voy a decir por qué. Porque la materia del dogma es Dios y su plan de salvación. El infierno no es parte del plan de salvación de Dios. Entonces no puede ser un dogma. Lo mismo con la existencia del demonio. No puede ser un dogma porque el demonio no es el objeto de la enseñanza de la iglesia. La iglesia no se dedica a enseñar acerca del demonio. La iglesia se dedica a enseñar acerca de Dios y de su plan de salvación. Que existe el demonio, que no existe el demonio, ese es asunto aparte. La iglesia, la responsabilidad, la misión de la iglesia no es enseñar acerca del demonio. Esa no es la responsabilidad fundamental. Oímos en la lectura del Evangelio de hoy que Jesús le dio a sus discípulos poder para expulsar a los demonios, lo cual hace suponer que algo que el pueblo de Israel identificó con esa palabra y que ahora podemos identificar con esa palabra, a lo mejor un poquito más refinada después de 2000 años de progreso, pero que hay fuerzas negativas, lo más probable es que sean personales y es posible que sean completamente distintas de nuestra propia persona, es decir, una maldad que no viene de nosotros, sino que viene de afuera. Es muy posible que haya demonios, pero no es un dogma de fe, porque se escapa a la materia de lo que se tratan los dogmas. Entonces, la idea más importante, la verdad más importante es un dogma. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca del dogma. El siguiente es la doctrina. El siguiente es la disciplina. Y por último, la opinión. ¿Sí? Entonces, que haya la posibilidad de un infierno es dogma. Que exista un infierno como un estado eso es una doctrina que no llega a ser dogma, ¿sí? Porque la posibilidad del infierno la da la libertad humana. La libertad humana sí es parte del plan de salvación. Y el hecho de que haya gente o no gente, que haya gente que haya escogido ir al infierno o no, es una opinión. El Papa dice que no, otros dicen que sí. Y las dos opiniones van, porque las dos opiniones caben dentro de la estructura que emana, que viene de los dogmas. ¿Compadre? No llega a ser una enseñanza, solamente opinión. Es una opinión. Claro que las opiniones tienen más o menos peso, pues dependiendo de quién viene, ¿verdad? Es la opinión del Papa. ¿Pero qué es más, la opinión del Papa o la de un santo? La opinión del Papa. ¿Sí? Porque el Papa tiene la autoridad de parte de Jesucristo de confirmar a sus hermanos en la fe. El santo, pues a menos que también haya sido Papa,
No, pero sí. pero el santo no tiene ese mandato de Jesucristo. El santo tiene una gracia que lo hizo vivir los valores del Evangelio de forma radical y heroica, pero eso no le da autoridad. No le da autoridad. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 88, dice: el magisterio de la Iglesia, vamos a explicar qué es eso. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone, de una manera que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de la fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Vamos a desempacar esto. Entonces, un dogma es definido por la Iglesia, y no por la Iglesia en general, sino por el magisterio de la Iglesia en particular. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? ¿En qué otro contexto escuchamos la palabra magisterio? ¿Qué significa magisterio? En la escuela. En la escuela. ¿Quiénes ejercen el magisterio? Los maestros. Los maestros. Entonces, el magisterio de la Iglesia es la autoridad que tiene la Iglesia de enseñar. Jesús dijo: vayan y enseñen a todas las naciones. Entonces, la autoridad que recibe la Iglesia de Jesucristo de enseñar, ese es el magisterio. ¿Quiénes detentan esa autoridad? El Papa y los obispos que trabajan y enseñan junto con el Papa. El obispo, aunque sea obispo, si enseña al margen de lo que está enseñando el Papa, no lo hace con autoridad magisterial. Por cómo funciona la Iglesia en su diócesis, los chicharrones que truenan son los del obispo. Pero si el obispo decide ir en contra de lo que la Iglesia unida al Papa enseña, ese obispo pierde su autoridad magisterial, pierde su autoridad de enseñar. Entonces, el Papa y los obispos, cuando están enseñando junto con el Papa, pueden definir un dogma. ¿Qué quiere decir definir un dogma? Quiere decir que el magisterio de la Iglesia, estas personas de las que estamos hablando, han llegado al punto en el que pueden decir: de acuerdo con lo que nos enseñó Jesucristo, esto que estamos definiendo o lo enseñó Jesús directamente o es una consecuencia necesaria de lo que enseñó Jesús. Y si es una consecuencia necesaria de lo que enseñó Jesús, entonces tiene que ser verdad y todo el mundo tiene que aceptarlo. Porque si no fuera importante, o sea, no es porque ahora a fuerzas tienen que creer lo que yo digo. No, la lógica detrás es: si esto no fuera importante para nuestra salvación, Jesús no nos lo hubiera enseñado. Jesús no vino a perder el tiempo ni a hacer cosas innecesarias. Si Jesús nos enseñó algo, o si esto es una consecuencia necesaria de lo que Jesús nos enseñó, eso quiere decir que es necesaria para nuestra salvación. Por ejemplo, la Iglesia se tardó casi 300 años en definir el dogma de la divinidad de Jesucristo. Durante poquito menos de 300 años, había en la Iglesia quienes pensaban que Jesús es Dios, igual que el Padre, y había quienes pensaban que Jesús es el Señor, el más importante, el primero, pero no igual que Dios, un puntito menos que Dios. Y un Dios chiquito. Y la manera en que se entendía, bueno, si no es Dios,
pues entonces tiene que ser una creación, una criatura. Entonces ellos decían, no, Jesús es la primera criatura. El verbo, la palabra, el logos, el hijo, es la primera criatura de Dios Padre. Y a través de él se crearon todas las demás. Pero él en sí mismo es una criatura. Y cuando les preguntaban, ponme esto en un bumper sticker, lo que contestaban estas personas es, hubo un momento en el que él no era. Hubo un momento en el que él no era. O sea, había por lo menos un momento en el que Dios tomó la decisión de crear al verbo. Entonces, el momento anterior a ese momento de decidir, no había verbo. Hubo por lo menos un momento en el que él, el verbo, el hijo, no era. Y entonces, esto estaba, primero, pues eran opiniones, ¿verdad? Y después la gente empezó a desarrollar las opiniones y empezaron a salir doctrinas, o sea, ya había todo un sistema de ideas alrededor de, ¿es de esta manera o es de esta manera? Al grado de que empezó a haber problemas en cuanto a la unidad. La gente empezaba a decir, no, es que yo no puedo andar con los que creen que el verbo es Dios, porque ellos creen entonces en más de un Dios, y yo no creo yo sé que hay un solo Dios. Y el otro lado decía, yo no puedo juntarme con los que creen que el verbo es una criatura porque él nos reveló que es la encarnación de Dios y Dios mismo. Entonces, eso estaba creando divisiones en la iglesia, y la iglesia decidió que tenía que resolver el problema. Y la manera en que resolvió el problema es que la iglesia llamó a una reunión de los obispos de todo el mundo en ese entonces, en el año 325, bueno, pues era prácticamente el Imperio Romano y El ranchito de lado. tres, cuatro ranchitos de al lado, exactamente. Entonces, pero de todas maneras, eran todos los obispos del mundo. Sí. A lo mejor hubo quien no pudo llegar, pero la invitación era para todos. Y llegaron muchos. Y en ese concilio platicaron, en esa reunión, que después llamamos concilio, platicaron, discutieron, se pelearon, lloraron, se reconciliaron, se volvieron a pelear. Es una reunión como cualquier reunión. Imagínense las reuniones de sus juntas de vecinos o las reuniones familiares donde se reúnen para componer los problemas del mundo. E igual. Igual. Pero al final de cuentas, ese grupo de obispos llegaron a una decisión. Y su decisión es, definimos como un dogma de fe que el verbo, el hijo, es de la misma naturaleza del Padre, y que por lo tanto es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado pero no creado. Compusieron la primera parte del credo, pero la idea, la conclusión a la que llegaron es que es una verdad revelada por Dios, que Jesucristo es verdadero Dios. Entonces, en ese momento la iglesia define el dogma de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios desde toda la eternidad, pero la iglesia define como dogma el creer en la divinidad de Jesús en un momento de la historia en particular, en el año 325. Y este tipo de reuniones en donde se reúnen los obispos a tomar decisiones importantes sobre la iglesia se llaman concilios o sínodos. Y cuando las reuniones a nivel de todos los obispos del mundo, utilizamos la palabra, es un concilio ecuménico.
¿Sí han oído esa palabra antes? Es un concilio ecuménico. Permítame un segundo. Tengo que contestar este mensaje porque hay alguien que me anda buscando. El concilio ecuménico, ecuménico quiere decir de todo el mundo. En ese entonces los ciudadanos del Imperio Romano le llamaban a su país Ecumenia, que significa la casa. ¿Cuál es el nombre de tu país? No, pues México, Nicaragua, Estados Unidos, América, Francia. Ellos decían, ¿cuál es el nombre de tu país? Ecumenia, la casa. Entonces un concilio ecuménico era un concilio, pues, de los obispos de la casa, de los concilios de los obispos del imperio. Esta figura del concilio ecuménico permanece en la historia de la iglesia hasta nuestros días. El más reciente, el concilio ecuménico, es el Concilio Ecuménico Vaticano II. Los concilios se nombran por la ciudad donde se reúnen, y si hay varios concilios en la misma ciudad, pues se les agrega un número, ¿verdad? Por ejemplo, el primer concilio donde se definió que Jesucristo era verdadero Dios, se reunieron en Nicea. Entonces es el primer concilio de Nicea, o concilio de Nicea primero. Hay un concilio de Nicea segundo, muchos años después. Y así, antes del Concilio Vaticano II, pues hubo un Concilio Vaticano I, ¿verdad? El Concilio Vaticano I fue en el siglo XIX, el Concilio Vaticano II fue en el siglo XX, en los 60, o sea, hace más o menos 60 años. Ese es el más reciente de los concilios ecuménicos. En la historia de la Iglesia ha habido 23. O sea, en promedio un poquito más de uno por siglo. Porque es la reunión más importante de los obispos para definir asuntos de primera importancia. Ya nos toca. ¿Ya nos toca? Pues es posible que La pregunta es, ¿alcanzaremos el segundo? el siguiente, El siguiente. quién sabe. El problema es que todavía hay muchas dudas acerca de la implementación del Vaticano II. Entonces, primero hay que acabar de implementar el Vaticano II y luego pensamos en el siguiente concilio. Sí. Aquí tengo algunas ideas. Sí. Entonces, el concilio ecuménico tiene el poder de definir dogmas. Y normalmente lo que se hace es tomar una doctrina, una enseñanza, que antes no estábamos seguros de si es una verdad revelada por Dios o un invento calenturiento de una mente afectada, y los obispos toman esa decisión y dicen, no, esto hay que subirlo al siguiente nivel, este es un dogma. Entonces tenemos las doctrinas y los dogmas, enseñanzas que valen, son importantes, pero no estamos seguros que sean revelación divina, esas son las doctrinas, o los dogmas, verdades que son reveladas por Dios y por lo tanto confiables y por lo tanto no opcionales. Es decir, si Dios no lo reveló, pues quiere decir que es necesario creerlas. ¿Cómo cuántos dogmas hay? Algunos. Yo pensaría que unos 25, 30. No los deberíamos de saber, ¿no? Bueno, pudiera ser. Tal Los vez dices estaré todos para en el la próxima. credo. ¿Todos están en el credo? No explícitamente, pero implícitamente. La mayoría sí está ahí. Sí están en el credo. Ahora, por ejemplo, hay 4 dogmas que se llaman marianos. Eso es lo que Porque la manera de expresarlos involucra a la Virgen María. Son 4. María es la Madre de Dios. Número 1. Número 2, María permaneció virgen antes, durante y después del parto, para siempre. Número 3, María fue concebida desde el primer instante de su existencia sin la mancha del pecado original.
lo que llamamos la Inmaculada Concepción. Y número 4 es, al final de su vida en la tierra, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, la Asunción. Esos son los 4 dogmas marianos. Pasen, por favor, tomen asiento. Ahorita que terminemos la reunión los los llamamos marianos porque utilizamos a la Virgen María para expresarlos. Pásense, por favor, tomen asiento. Pero si nos fijamos con un poquito más de detenimiento, estos dogmas así llamados marianos no son acerca de la Virgen, son acerca de Dios y de su plan de salvación. María es la Madre de Dios, eso quiere decir que Dios se encarnó y se hizo uno de nosotros. María permaneció siempre virgen, quiere decir que el pueblo de Dios está llamado a una consagración total a Dios y a su plan de salvación, porque María es el prototipo del creyente. Entonces la virginidad de María es prototipo de nuestro compromiso total con Dios. La Inmaculada Concepción. María recibe desde el primer instante de su existencia lo que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo. También nuestro bautismo nos quita la mancha del pecado original. Bueno, o sea, María lo recibió antes. Y al final de su vida en la tierra, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Igual que nosotros el día de la resurrección, simplemente ella lo recibió antes. Entonces, no es acerca de María, es acerca de Dios y de su plan de salvación. Porque si fuera acerca de María, no pudiera ser un dogma. Tenemos muchas doctrinas acerca de María, pero no podemos tener dogmas acerca de María. Los dogmas marianos son acerca de Dios y de su plan de salvación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos los dogmas? Los dogmas, dice el Catecismo, continúa en el número 89, existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Es decir, lo que nos salva no es pensar de una manera o de otra. Lo que nos salva es recibir el amor de Dios y retransmitirlo. Es decir, lo que nos salva es nuestro comportamiento, no nuestras ideas. No es lo que tú crees, sino lo que haces. Sino lo que haces. Pero lo que haces está muy ligado a lo que crees. Obvio. Sí. Entonces, si crees bien, es más probable que obres bien. Okay. Y al revés también, si obras bien, es más fácil que tu mente acepte las verdades correctas. Entonces, hay una relación que va en ambos sentidos. El creer bien te ayuda a obrar bien, el obrar bien te ayuda a entender bien lo que crees. Entonces, ahí hay una relación de ayuda mutua entre lo que creemos y lo que hacemos. Dice el Catecismo también, ahora nos brincamos hasta el 891. El romano pontífice, ¿quién es ese señor? El Papa. Cabeza del colegio episcopal, goza de infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y de moral. Es decir, nosotros creemos que el Papa puede cometer errores. Si el Papa manejara, pudiera tener accidentes, se puede meter en sentido contrario, se puede perder. El Papa se puede tropezar, el Papa puede tener faltas de ortografía, el Papa puede cometer errores. Esta opinión del Papa Francisco de que el infierno está vacío, pudiera a lo mejor estar equivocado. Excepto cuando se cumplen estos requisitos. Cuando el Papa, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, a quienes confirma en la fe, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe o moral. Es decir, cuando el Papa dice, hemos llegado al punto
en que estamos listos para terminar la conversación acerca de este tema. Vamos a llegar a la conclusión. El Papa puede hacerlo solo sin el Concilio Ecuménico. El Concilio Ecuménico puede hacerlo, pero para que el concilio sea realmente ecuménico, pues tiene que estar en comunión con el Papa. Entonces, la infalibilidad quiere decir la protección de Dios contra los errores, la tiene el Papa solo o con los obispos cuando van a hacer una definición definitiva de una doctrina sobre fe o sobre moral. Y cuando así lo expresan, cuando así lo dicen. ¿Las encíclicas que saca el Papa son infalibles? No necesariamente. Cuando el Papa va a hacer una pronunciación infalible, normalmente escribe un documento que se clasifica como Constitución Apostólica. El Papa puede escribir varios tipos de documentos y las declaraciones infalibles están en documentos que se llaman Constituciones Apostólicas, que tienen un cierto formato, un cierto lenguaje, pero que al final del documento deben de decir: por eso definimos y declaramos como verdad revelada por Dios que todos los fieles deben de... tal. Tiene que ser muy explícito el que eso es lo que quiera hacer el Papa. Estrictamente hablando, si le preguntamos a los teólogos más estrictos, en la historia de la Iglesia, el Papa solamente ha hecho esto en 2 ocasiones. En 1850, cuando se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, y en 1950, cuando se proclamó el dogma de la Asunción. Ambos dogmas marianos. Pero esos son los únicos 2 dogmas de fe que los papas han proclamado por sí mismos. Todos los demás dogmas que tenemos los han hecho los concilios. Ahora, hay quienes hablan sobre otras pronunciaciones. Por ejemplo, cuando San Juan Pablo II definió que el sacramento del orden sacerdotal no estaba abierto para las mujeres. El lenguaje que usa el Papa se parece mucho al lenguaje de una definición dogmática, pero hay quienes dicen que quién puede recibir y no puede recibir los sacramentos no es un asunto de fe, sino de disciplina. Y además el Papa usa: este es el juicio que los cristianos deben de tener para siempre. Si es un juicio, quiere decir que se puede abrir, que se puede volver a abrir, se puede apelar. El lenguaje no admite juicios. Esta es una definición. No es, a mí me parece, yo creo. No, esto es revelado por Dios. Entonces lo definimos. Entonces, hay quienes dicen, esa Constitución Apostólica es dogmática, y hay quienes dicen, no es dogmática. Por lo pronto, pues ahí está. Por lo pronto, pues Juan te llamas, de todas maneras. Bueno, okay. Dice: la infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, es decir, en los obispos, cuando ejerce el ministerio supremo con el sucesor de Pedro. ¿Quién es el sucesor de Pedro? El Papa también. Sobre todo en un concilio ecuménico. Entonces, ¿cuándo es la Iglesia infalible? Cuando el Papa habla, decimos ex cátedra. La cátedra es la silla del Papa, que representa su autoridad para enseñar. Entonces, cuando el Papa habla desde su autoridad suprema para enseñar, no necesita estar sentado físicamente en la silla. No creemos en sillas mágicas. Bueno, ¿dónde está la cátedra del Papa? En Roma, pero ¿en qué iglesia? No. No. Está en Roma, no en Ciudad del Vaticano. En San Juan de Letrán. En San Juan de Letrán, en la Catedral de Roma. ¿En dónde, perdón? En la iglesia de San Juan de Letrán, en Roma, que es la Catedral de Roma. Donde Y por lo siempre tanto lo es la vemos. iglesia. No, esa es la Basílica de Esa San es la Pedro. basílica, ¿no? Sí, esa es la iglesia grandota en Ciudad del Vaticano, donde el Papa, las funciones importantes del Papa se hacen ahí, porque es la más grande, es donde cabe más gente, es donde están todas las obras de arte y todo.
La Basílica de San Juan de Letrán es un poquito más chica, también es impresionante, pero es un poquito más chica. Y a veces el Papa hace algunas cosas ahí. Pero esa es su catedral. La Basílica de San Pedro es una basílica, no es la catedral. Entonces, en la Basílica de San Juan de Letrán, ahí está la cátedra del Papa, pero como les digo, no creemos en sillas mágicas. El decir que habla desde la silla, quiere decir que habla desde su autoridad suprema de maestro en la iglesia. Entonces, la iglesia es infalible cuando el Papa habla ex cátedra, cuando el Concilio Ecuménico define definitivamente doctrinas relativas a la fe o a la moral, o cuando todo el pueblo de Dios cree. Porque la infalibilidad que Cristo le quiso dar a su iglesia, Cristo se la quiso dar a toda su iglesia. Entonces, cuando todo el pueblo de Dios cree de una manera, es el Espíritu Santo el que está inspirando esa fe. Por eso las doctrinas, aunque las definen los poderosos, las tiene que recibir el pueblo. Si el pueblo no recibe la doctrina, algo está mal, algo no funciona. ¿Y Entonces, esa doctrina se puede cambiar? si hay un rechazo del pueblo, no estamos hablando que la iglesia es una democracia, no se va a hacer una votación de a ver a quién le gusta la doctrina y a quién no le gusta, pero si el pueblo de Dios rechaza la doctrina, quiere decir que a esa doctrina todavía le falta. A lo mejor no es que esté equivocada, a lo mejor nomás está incompleta. No está lista para que el pueblo la reciba. Entonces el asunto este del Papa, de la carta que hizo de los homosexuales, ¿eso ya es doctrina? Esa es una doctrina, esa no es una opinión, esa es una doctrina. El que la iglesia tenga la autoridad de bendecir parejas que no están casadas por la iglesia, incluyendo parejas de distinto sexo y parejas del mismo sexo, es una doctrina. No es un dogma, es una doctrina. Pero solo es una bendición. Es una bendición, sí. Que es mucho mejor que nada. Claro. ¿Es un paso a la aceptación? Es un paso a la aceptación. Y es un paso muy modesto y ve el revuelo que está sucediendo. Sí, o sea, hay quien se está colgando de las uñas del techo por después. ¿No? El 18 de diciembre. ¿Apenas? No sabía. El 18 de diciembre. Ahora, el documento no dice nada nuevo. Hace un mes, exactamente. Exactamente un mes. El documento no dice nada nuevo. El documento no propone nada nuevo. El documento simplemente hace explícito algo que antes nos teníamos que imaginar. Porque yo, por ejemplo, cuando viene a mí una persona y me dice, diácono, ¿puede ir a bendecir mi casa? Yo no le ando preguntando si están casados por la iglesia, si no están casados por la iglesia, si este es su primero, segundo, séptimo, octavo matrimonio. No es asunto mío, a mí qué me importa, me están pidiendo una bendición, voy y doy la bendición, ¿no? Cuando llega una familia a la salida de misa y nos dice, diácono, vamos a salir de viaje, ¿nos da su bendición? Se las doy. Y no les ando preguntando, ¿pero si están casados? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una bendición no se le niega a nadie. Porque una bendición no es una recompensa a que te estás portando bien o te estás portando mal. Ni siquiera los sacramentos deberían de ser eso, pero las bendiciones todavía menos, con mucha menos razón. Entonces, si no hay una prueba que pasar para ser digno de la bendición, pues entonces cualquier persona o cualquier grupo de personas en cualquier circunstancia puede venir a pedir una bendición. Pero no se confunde porque había salido algo que habían dicho, creo que de la oficina del Papa, que no se podía bendecir el pecado.
Sí, Entonces, como esa parte que dice usted de ir a la casa y bendecir, se puede bendecir sin preguntar, pero creo que lo que salió el 18 de diciembre, creo que fue que como pareja ya vayamos a recibir una bendición. Y exactamente. creo que ahí es donde... Exactamente. Este nuevo documento Ajá. deshace lo que había dicho el documento anterior, porque el documento anterior no es un dogma, El de el de que no se puede bendecir el pecado. Por cierto, el autor de ese documento, fue corrido de su trabajo al día siguiente. El papá lo corrió. O sea, tú no puedes seguir trabajando aquí, o sea, estás viendo que estamos tratando de ir en una dirección y tú vas completamente en sentido contrario. O sea, no se vale. Y nos esperamos un poquito y ahora este documento de hecho dice lo contrario. No vamos a bendecir la relación, vamos a bendecir a las personas, pero vamos a reconocer que las personas están en una relación y que esa relación, aunque tiene problemas, también tiene cosas buenas. ¿Sí? Las personas que viven juntos sin casarse por la iglesia, pues sí, o sea, están actuando en contra de las enseñanzas de la iglesia, pero ese cariño que se tienen tiene algo de bueno. Eso, a veces son mejores. A veces son mejores que las parejas que están casadas por la iglesia. Aquí lo vemos muy seguido. Hay parejas que tuvieron un primer matrimonio espantoso. Se casaron por la iglesia, pero su matrimonio fue un desastre, una tragedia. Y se salieron como pudieron y con el tiempo, poco o mucho, se encontraron a una persona que realmente sí valía la pena, a otra persona. E hicieron vida juntos. Y a lo mejor años después van a venir a casarse. Y qué bueno. Y qué bueno que les podamos ayudar. Pero lo que tiene de buena su relación, ya lo tenía desde que se conocieron. No es que ahorita estén viviendo en pecado y el día después de la boda ya van a vivir en gracia. Esa es una explicación muy infantil de las cosas. Y obvio tampoco se les niega una bendición. Claro, y ni antes ni después. Exacto, o sea, si a mí vuelvo a lo mismo, viene una pareja y me dice, diácono, ¿nos puede dar una bendición? Con mucho gusto, no ando preguntando si... Sí, yo escuchaba a un padre que dice que, o sea, está hablando de que ese revoltijo, dice, usted no, dice, cuando he ido a misa, nunca he visto que el padre al final da la bendición, no exclusivamente, no dice, para todos. Ajá. Entonces, ¿cómo saber quién está en pecado y quién no? Entonces dice, es lo que quiere, bendice a la persona, no es pecado. Entonces, el Papa lo que dice es, no es asunto tuyo, ¿ya? ni del diácono, ni del sacerdote, ni del obispo, ni de nadie. No es asunto tuyo andar preguntando si estás en pecado o no estás en pecado. Si la gente te está pidiendo una bendición, dásela. Ya, entonces, Bueno. Punto. eso es así, ¿verdad? Ahora, este documento, como les digo, lo que hace es lo hace explícito. O sea, menciona a las parejas que están juntas sin casarse por la iglesia y a las parejas del mismo sexo, que por cierto están en exactamente la misma situación. Es decir, una persona, un hombre y una mujer que viven sin casarse por la iglesia están exactamente en la misma situación que dos hombres o dos mujeres que viven juntos. Exactamente. Si hay un pecado, es exactamente el mismo pecado. No es más uno que otro. Entonces, el mencionar estas dos condiciones juntas refuerza esa idea, porque hay quienes piensan, no, es que los gays son, una abominación. Es exactamente el mismo pecado que cometen los demás. ¿Quieres que no juzguemos a los que viven juntos sin casarse por la iglesia? Tampoco vamos entonces a juzgar a los gays. También decía de que esa bendición hace que esas personas que están en pecado, o sea, pongan a pensar y a través de la bendición ellos puedan, A lo mejor, ¿no? Entonces, o sea, nunca desestimes ni subestimes lo que Dios puede hacer o no puede hacer. ok, entonces, Con un momento de gracia, o sea, una Exacto, bendición es un es- momento de gracia, eso es lo entonces que no sabes. Ahora, puede que suceda
o puede que no suceda. Tampoco podemos ponernos entonces a decir que la razón de darles la bendición es para que se conviertan. No, la razón para darles la bendición es para bendecirlos, No para convertir. no para convertirlos. Exacto. Si este momento de aceptación, si este momento de acercamiento les toca el corazón y ellos, guiados por la gracia de Dios, se acercan más a Jesucristo, aunque puede ser no completamente, pero se acercan más a Jesucristo, chido, ¿no? Llegan hacia. Exacto, o sea, y si no, también, o sea, la bendición nunca le hace daño a nadie. Como en este caso que no lo entendí muy bien de cuál fue la situación de la bendición final durante la misa, pero hace mucho sentido, o sea, a final de cuentas, cuando termina la misa, el Padre, antes del envío, nos bendice en general. Esté quien esté, ¿no? Sí, los que estén en gracia del lado derecho, los amigos del novio del otro lado. Agarran parejo y la bendición. Agarra parejo, exactamente. Bueno, pero lo que tengo entendido, o estoy equivocada en que si bien la bendición el domingo es, bueno, en misa, es en general, no importando, porque obviamente todos somos pecadores y todos tenemos pecados, pero la bendición va individual. Aquí digamos que lo explícito que explicaron es que ahora van a poder bendecir la unión que, aunque hayan corrido a la persona anterior, en cierto sentido tenía razón, porque los gays, estando juntos, cometen un pecado. Yo cometo un pecado si engaño a mi esposo. Los que viven en unión libre es un pecado. Si es un pecado, ahora el bendecirlos, no sabemos, como usted dice, para ayudarlos o para no, es una bendición. Pero al recibir la bendición juntos es distinto que en una misa. En misa es general. Y cada quien, digamos, tenemos en nuestro corazón el me arrepiento o no me arrepiento, y la bendición se recibe. Aquí el problema es que lo explícito del 18 de diciembre es que ahora puedo ir yo con mi pareja, gay, o con mi pareja antes casada, sin pedir el perdón que se tiene que ir a pedir ante una confesión, y recibir una bendición que no implica la bendición que me van a casar o que ya estoy, sino que está recibiendo esa acción, un pecado, está recibiendo la bendición. Porque la relación que hay entre dos personas no es nada más la intimidad sexual. Una relación de pareja es mucho más grande que lo que sucede en la recámara en la noche. Una relación de pareja incluye eso, pero también incluye el trabajo, el limpiar la casa, el sacrificarse por el otro, el ceder, el entender, el consolar, el abrazar, el estar presente cuando la otra persona tiene un problema difícil. Una relación de pareja es mucho más grande que el sexo. Entonces lo que la iglesia está bendiciendo son todas estas otras cosas buenas. Entonces, ¿no cuenta la bendición del domingo si voy a misa? Sí cuenta, pero la otra no estorba. Entonces, como digamos, si yo he ido, porque por ejemplo he tenido sacerdotes que voy y le digo, me da una bendición porque voy de viaje con mi familia. Y me dicen, la del domingo sirvió. Perfecto. Entonces, puede ser también una especial, pero digamos, ¿para qué la necesitaríamos? Cura, flojo y majadero. Sí. Cura, flojo y majadero. Sí. Entonces, si es una bendición especial, tiene un significado, ¿no? Claro, porque tenemos un libro, se llama El Bendicional, donde tiene cientos de bendiciones. Si la bendición del domingo fuera suficiente para todos y para toda situación, pues no tendríamos este libro. ¿Verdad? ¿Para qué bendecimos carros? ¿Para qué bendecimos casas? ¿Para qué bendecimos rosarios? ¿Para qué bendecimos crucifijos? ¿Para qué bendecimos imágenes? ¿Para qué bendecimos el agua? Si la bendición del domingo basta y sobra, ¿verdad? Es más, a las mamás tampoco bendigan a sus hijos. Tampoco que las mamás le den la bendición a sus hijos cuando ya recibiste la bendición el domingo. Ya ni la de la mamá sirve. Exacto. Prácticamente cuando yo me presento con mi novia a recibir una bendición, ¿qué tipo de bendición va a ser? ¿A mí individual y a ella individual? ¿O va a ser a nuestra relación? A ustedes dos como personas en relación.
en relación. Como personas en relación, sí. El que está bendiciendo, el sacerdote o el diácono, puede pedir en la oración de bendición que Dios fortalezca su cariño, que Dios fortalezca su entrega mutua, que Dios fortalezca la cooperación con la que comparten sus vidas, porque todas esas cosas son buenas. El problema es que mentalmente la gente que está en contra, mentalmente nomás se enfoca en la relación, Exacto. pero sexual, no en la relación general. Pero eso es producto de una mente cochambrosa y enferma. Sí, y con afán de justificar el que está mal o el que está bien. No necesariamente, ¿no? O sea, no se Sí. enfoca uno en lo sexual precisamente. Lo que pasa es Porque, que digamos, estamos es- perdiendo es la un- visión, estamos perdiendo la visión general de lo que es una relación en pleno, es decir, que tu relación te ayude a llevar un hogar más saludable emocionalmente, que tu relación te ayude a crecer personalmente, que te fortalezca. Y la gente nomás se enfoca en que si bendicen la relación, estamos permitiendo la relación íntima de tal, y ahí se quedó nada más, pero no se vio todo lo hermoso que tiene una relación en general. Como si los seres humanos fuéramos nada más nuestros genitales. Ahora la otra cosa es que termina exactamente, esa mentalidad termina convirtiendo la bendición en un premio a las cosas buenas. A la buena conducta. Sí, entonces ya perdió el sentido una bendición. Claro, La claro. bendición no es un premio porque te portaste bien. La bendición es una gracia que se da por simplemente Dios te bendice. No es algo que se gana porque me porté bien. Claro. Ahora, el documento lo único que hace es mencionar explícitamente algo que muchos ya pensábamos antes. Es decir, no es el hilo negro, no es el agua tibia. O sea, el que en las relaciones humanas pueda que haya cosas buenas y cosas malas juntas y que eso no previene que la iglesia bendiga las cosas buenas que hay en una relación. Eso es algo que pues muchos ya lo pensábamos. O sea, es completamente consistente con la teología que ya teníamos, que este documento no cambia, con la teología de que es una bendición. Lo que cambia es esto. Antes era una opinión. Yo opino que lo que esto significa es esto. Y ahora hay una doctrina. Ahora la iglesia dice lo que las bendiciones significan son esto. E incluyen estas situaciones. Esa es la novedad. No cambia la doctrina del matrimonio. No cambia la doctrina de la moral sexual. No, eso no, la iglesia no lo está cambiando ahorita. La iglesia lo que está haciendo es clara como doctrina, una opinión que muchos ya teníamos. Y digo muchos ya teníamos porque el día de mi ordenación, hace 12 años y medio, yo le di mi bendición a una pareja de muchachos homosexuales. Y los bendije como pareja y le pedí a Dios que todo lo bueno que había en su relación, Dios lo bendijera y lo haga más grande y más bonito. O sea, nunca se me hubiera ocurrido que alguien pensara que eso no estaba bien. No, o sea, 12 y medio años después resulta que el Papa está de acuerdo conmigo. Ahora, Las relaciones de amistad, Claro. hay relaciones de amistad tan bonitas que no necesariamente tiene que haber relación. Bueno, pero ahí no hay ni siquiera duda, pues, o sea, una relación donde no hay intimidad sexual, pues no tiene problemas de faltas contra el sexto mandamiento. No las hay. Aquí, o sea, es claro que lo que la iglesia está diciendo, eso que hay de bonito en estas amistades, muchas de estas cosas también existen en las relaciones de pareja que no son
100% perfectas como dice la letra de la ley. Entonces, todas esas cosas bonitas que hay en estas relaciones, que también encontramos aquí, Dios las puede bendecir aquí y Dios las puede bendecir acá. Pero no puede abrir una puerta a otras cosas donde precisamente la cosa bonita, si vamos a quitarlo del sexo, un esposo que esté engañando a su esposa, pues también está pasando cosas bonitas con esa persona, están formando prácticamente hay personas que hasta han tenido hijos fuera del matrimonio, aún estando casando y bien, viviendo bien, entonces abre la puerta y se presta a que precisamente si no está basado en las relaciones sexuales, que es un pecado, entonces, porque yo establecí con mi amante una relación bonita, saludable, me llevo mejor con mi amante que con mi esposo, entonces abre la puerta de, vamos por la bendición, porque esto es una relación muy bonita, estamos mejor que con mi esposo y tenemos hijos que no están en el matrimonio, pero los hijos pues no son un castigo. Entonces abre esa puerta a lo que vuelvo a repetir, es la persona que corrieron se está bendiciendo el pecado. No, estamos bendiciendo a las personas en relación. Yo no puedo garantizar que yo nunca le haya dado mi bendición a una pareja en esas condiciones. Sí, era lo que iba a decir, si viniera esa pareja de la que estamos haciendo, bueno, como te comenta, y viene y le dice a Memo, bendice, me lo va a bendecir, pero él no sabe. Yo no sé si la persona tiene otra familia, o otras dos, otras tres. A eso se refiere, que no se le puede negar una bendición a nadie. Es que sí. Independientemente Bueno, pero de cómo nada la más está gente. preguntando si en realidad, porque pues muchísimos nos hacemos esa pregunta, si no se abre puertas para pensar más mal, pero yo digo, por ejemplo, no hay pregunta tonta. No, Aquí en no, ningún para ningún nada. lado, pero No. que es lo La- que se trata de Yo lo que hondonar más para que no se quede O sea, en la no, no hay pregunta tonta, al contrario, o sea, la respuesta a su pregunta es sí. Esto es lo que el documento está haciendo, no es accidental. La iglesia quiere reconocer todas las cosas buenas que haya en cualquier situación, incluso en las situaciones donde prevalece la maldad, puede haber cosas buenas. Sí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el Señor que decía, no se puede premiar lo bueno o lo malo porque nadie sabe lo que traigo en mi corazón. Claro. Y yo voy por la bendición. Claro. Y no saben qué vida negra o qué vida tan pulcra he tenido, pero voy por la bendición. Hasta ahí voy bien. Ujú. Hasta donde se me complica es porque tener que bendecir a dos hombres. Los pueden bendecir, claro que sí, te bendigo y te bendigo. El bendecir la relación y que se multiplique, sí ahí se complica porque exactamente se abre la puerta a, entonces, si es la bondad y lo bueno que somos, entonces vente amante y me bendices, o vente pareja que no estás casada y si voy yo y aparte va mi amante, que Dios nos bendiga, que lo bendiga y que me bendiga. Si voy yo con mi amante, se abre la puerta estamos bendiciendo a los gays, estamos bendiciendo a los vueltos a los que están viviendo en amaciato. Entonces, Pero ya es opcional, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Ah, Abrir puertas. la puerta que se está abriendo es que nadie está excluido. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés haciendo, perteneces aquí. pero entonces la parte de la Biblia que dice que nosotros tenemos que corregir al hermano, esa no entra cuando Hay- dicen a alguien. Hay oportunidad para hacer eso. La ocasión en la que mi hermano viene y me pide una bendición, o mis hermanos o mis hermanas vienen a pedirme una bendición, no es la ocasión para corregir. Un ejemplo. Este fin de semana vino una pareja con la sonrisa más grande en sus rostros y una cajita. Diácono, por favor nos bendice nuestros anillos. Es el jueves. En mi cabecita, que está acostumbrada a una cierta manera de pensar y de hacer las cosas, pensé, es su aniversario, felicidades, ¿cuántos años? Y me dicen, no, es que nos vamos a casar.
Ah, le dije, bueno, pero es que en la boda hay un lugar, una parte, un momento donde se bendicen los anillos. O sea, quien los vaya a casar les bendice los anillos. Es que nos vamos a casar por el civil. Ah. Entonces, ¿sabe qué? No le puedo bendecir sus anillos, pero los puedo bendecir a ustedes. Y le puedo pedir a Dios que Dios los una, haga que su amor sea perfecto, les conceda una larga vida y la gracia de un día venir a sellar su amor frente a su altar. Qué bonito. Y así, esa fue mi oración de bendición. Tiene sentido. No les regresó la misma sonrisa que tenían al principio, pero sí les regresó una sonrisa. Es decir, no se fueron sintiéndose completamente rechazados. Sí entendieron que yo no puedo bendecir algo que está necesaria y exclusivamente relacionado con una acción con la que la iglesia no está de acuerdo. Es como si viene una persona, o en pareja o lo que sea, a pedirme que les bendiga una caja de condones. Pues, no, ¿verdad? O sea, no voy a bendecirles una caja de condones. Igual, o sea, no les voy a bendecir sus anillos que van a usar en su boda civil, pero ojalá que pueda bendecírselos el día que se vengan a casar por la iglesia. Esperanza. Sí, hay A esperanza. lo que yo iba es a esto. Creo que cada uno tenemos que ser conscientes de nuestras cosas, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a confesarme, consciente de que lo que estoy diciendo, no estoy arrepentida de qué me sirvió, a quién pretendo engañar. Cuando yo pido esa bendición, consciente de mi realidad, ¿a quién estoy engañando? ¿Al que me la da? Pues ni siquiera, porque él no me preguntó. Lo mismo. Al que quiera saber, pues que venga y me pregunte. ¿Y por qué le tengo que dar yo cuentas? Al único que le tengo que dar cuentas es al de arriba, y ella sabe quién soy y cómo estoy. Exactamente. Entonces, pues me da la bendición a esa relación que hay, independientemente de si yo estoy aprobada por Dios o no. Ese es asunto entre él y yo. Exactamente. Nada Yo más. por eso, cuando la gente viene a inscribirse para bautismos, yo no les pido que me entreguen comprobantes de matrimonio. O sea, yo te estoy diciendo que los requisitos para ser padrino son estos. ¿Los cumples? Sí. Ah, bueno, entonces te creo que los cumples. ¿Por qué? Porque si no los cumples y me estás diciendo que sí los cumples, pues no me estás echando una mentira a mí, porque a mí me vale un reverendo cacahuate si estás casado por la iglesia o no. Al que le estás echando la mentira es a Dios. Sí, lo que yo les digo también cuando les O están sea, casados. Y ahí sí, cuidado. Y bueno, allá tú. A Allá mí tú. dime lo que quieras, yo no te voy a seguir. Yo lleno el papel. Yo nomás ¿Qué te estoy aquí casaste para aquí? llenar el Ok, papel. eso escribo aquí porque en el papel me hicieron pregunta. Pero Claro. la promesa tú la vas a ir a hacer allá con él, allá tú y él. Exacto. Entonces es la misma situación. Ahora, propongo la situación contraria. Una pareja. Yo los casé, yo sé que están casados por la iglesia. Y vienen con cara de compungidos a pedir la bendición. Pues yo sé que están casados, sí, claro. Les doy la bendición. Pero ¿qué pasa si abajo del cuello de la blusa de la señora lo que hay es un morete de todo el cuerpo porque el hombre la golpea? ¿Estoy bendiciendo el pecado? Pues no. No. Entonces, si ese pecado no es un obstáculo para darles la bendición de pareja, ningún otro pecado debe de ser obstáculo. El problema es cuando queremos que los pecados que tienen que ver con sexo sean más importantes que los otros. El sexto mandamiento es el sexto de 10. Los otros 9 también son importantes, son igual de importantes. ¿Le voy a andar preguntando a todo el que me pide una bendición si nunca ha dicho una mentira? ¿Es mandamiento también? ¿No levantarás falso testimonio?
O sea, no vas a decir mentiras. Igual que dice no cometerás adulterio, también dice no dirás mentiras. En el mismo párrafo. Es igual. Y es igual. Entonces, ¿por qué unos pecados son muy importantes y otros pecados no son tan importantes? No hay ninguna razón. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Ahora, si nos vamos a la escritura, las veces que Dios habla en la Biblia acerca de las mentiras son muchísimas más que las que Dios habla del sexo. Muchísimas más. O sea, a Dios le interesa mucho más las palabras que decimos que con quién y cómo nos acostamos. Muchísimo más. A Dios le importa más lo que comemos que con quién tenemos intimidad sexual. Porque las veces que la Biblia habla de comida son muchas más que las que habla acerca de sexo. El problema es que el sexo es un tema muy sabroso. Y es una manera donde se vuelve muy fácil controlar a la otra persona. Si yo controlo tu sexualidad, te controlo toda tu vida. Entonces, por eso la iglesia ha tenido muchas tentaciones de exagerar la importancia de la sexualidad como objeto de moral. Y necesitamos superar eso. Necesitamos darle al sexo su lugar y darle a los demás aspectos de la vida de las personas que también tienen una consecuencia moral, su lugar también. Ahora, para regresar rapidísimo al tema antes de que se acabe el tiempo. O sea, un dogma, no, una vez que ya fue una enseñanza del magisterio, se convierte a dogma, jamás se puede revertir. Una enseñanza ¿se puede convertir en una opinión y dejar de ser una enseñanza? No, cuando se llega a una, o sea, el movimiento siempre es en una dirección. Lo que pasa es que antes de llegar a dogma se puede cambiar. Antes de llegar a dogma. Sí. O sea, si una doctrina no es un dogma, se puede cambiar. Como en este caso, ¿verdad? La doctrina de hace unos cuantos años de no podemos bendecir el pecado, el Papa Francisco decidió cambiarla por algo mucho más claro y mucho más acorde con lo que sí creemos los discípulos de Jesucristo. No lo que creía ese padrecito que escribió ese documento donde nada más estaba reflejando sus propios traumas. Como la enseñanza del limbo. Como la enseñanza del limbo. Que ya después dijeron, no, siempre no hay, ni existe. Entonces, borrón y cuenta nueva, aunque todavía hay padrecitos, porque me ha tocado escuchar, que siguen creyendo que el limbo. Porque el limbo nunca pasó de ser una opinión. Ah, es lo que... El limbo nunca pasó de ser opinión. Llegó? No. O sea, lo único que no se puede cambiar es el dogma, las demás pueden cambiarse. Sí. Okay. Mientras más arriba estés, es más difícil cambiar. Pero sí el dogma es imposible, las demás, la doctrina es difícil, la disciplina no tanto y la opinión es fácil. Ahora, un ejemplo, porque no hablamos sobre disciplinas, un ejemplo de disciplina. La iglesia ordena como sacerdotes solamente a hombres célibes. Esa no es una doctrina, es una disciplina. La iglesia puede cambiar eso en el momento en que le pegue la gana. De hecho, lo hace rutinariamente. Hay sacerdotes casados. Los que vienen de otras denominaciones cristianas donde eran ministros y ya están casados, en las iglesias orientales, en las iglesias de tradición griega, árabe, aramea, siria, tienen una tradición de 2000 años de sacerdotes casados. Y Roma no tiene ningún problema con eso. La disciplina de los sacerdotes, solamente sacerdotes solteros, aplica solamente para la iglesia occidental. La iglesia oriental no tiene ese problema. Porque es una disciplina que la iglesia romana decidió adoptar en el siglo XI porque había problemas con las herencias. Sí, bueno, el padrecito tenía a su esposa y sus chiquillos, el padrecito se moría, ¿quién se queda con los cálices?
la parroquia o la viuda. Con las vestimentas. Con las vestimentas, con la rectoría. Con la rectoría. Porque la iglesia tiene que seguir funcionando. Se murió el padrecito, el obispo tiene que mandar otro. Entonces, ¿quién va a vivir en la rectoría? ¿La viuda con los hijos? ¿O el nuevo padrecito con su familia? Con su nueva esposa. Con su esposa. ¿Y qué? O sea, ¿felices los tres o qué? ¿Cómo funciona? No, el otro padrecito ya se murió. El otro padrecito ya se había muerto. Entonces, Se les da la bendición como ahorita. se les puede dar la bendición, no hay problema. No se permite Pero la bendición es gratis. La casa cuesta. Exacto, o sea, ahí hay un problema. ¿Quién va a mantener a la familia del padrecito? Si mantener a los padrecitos solteros de repente resulta una carga para algunas parroquias que no son tan pudientes como la nuestra, imagínense que además de mantener al padrecito hay que mantener a la esposa y a los chiquillos. Y hay que darles escuela, seguro, casa, comida, sus vestidos, sustento. O sea, es un problema. Sí. Luego, pues, ponle que los hijos del padrecito vayan a la universidad y los hijos de los feligreses no alcanzan ni la primaria. Y entonces ¿por qué esa acepción? ¿Por qué esa diferencia? Es un problema complicado. Y la iglesia en Occidente decidió cortar por lo sano y decir, vámonos ahorrando los problemas, vamos a ordenar a puro soltero. Lo cual tiene su propia problemática. Pero la decisión de ordenar solteros o de ordenar casados es una disciplina, ni siquiera llega a doctrina, es una disciplina. La iglesia lo puede cambiar en el momento que le pegue la gana. Y hay rumores, ya se rumora. Hay voces que cada vez son más fuertes de decir, ahora tenemos... En muchos lugares tenemos leyes mucho más completas y correctas y que pueden ayudarnos a evitarnos los problemas que hace 900 años quisimos evitar con decir que no. Ahora a lo mejor en algunos lugares podemos volver a decir que sí y que los marcos legales nos ayuden a prevenir estos problemas que están pasando. Pero aquí el punto es que cuando se trata de dogmas, vuelvo a lo mismo. No vamos a cambiarlos. A lo mejor podemos encontrar maneras diferentes de expresarlos. A lo mejor podemos encontrar implicaciones nuevas. ¿Qué significa que Jesús sea verdadero Dios y verdadero hombre? Nunca vamos a dejar de creer eso. Pero ¿qué significa eso en el día de hoy? A lo mejor hoy podemos encontrar nuevas consecuencias de que Jesucristo sea verdadero Dios y verdadero hombre para nuestro mundo actual. Eso sí se vale, pero el dogma permanece. La doctrina puede cambiar, se puede afinar, se puede corregir, se puede revisar y revertir y reformar. La disciplina es eso, una decisión que tomó la iglesia para hacer las cosas de una determinada manera porque así quisimos. Y en el momento en que dejemos de querer, lo hacemos de otra manera. Y las opiniones ni siquiera llegan a eso, son meramente opiniones. Cualquier persona puede tener una opinión y cuando esta opinión viene de alguien que tiene autoridad, bueno, pues la opinión tiene un poco más de autoridad, pero sigue siendo una opinión. Y me parece fabuloso que el Papa Francisco tenga la humildad de decir, voy a dar mi opinión. No me lo crean si no quieren. Nada más les estoy dando mi opinión. Esto es lo que yo quisiera creer. Me parece que es... O sea, por eso me cae bien Francisco. porque es así. Porque tenemos un Papa humilde para variar. Muy bien. Bueno, pues... Ya nos pasamos 5 minutos. Entonces, vamos a rezar nada más un Padre Nuestro para cerrar nuestra oración. Decimos todos juntos, nos ponemos de pie para que nos desentumamos un poquito.
Nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que nuestro hermano mayor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Hay avisos, Mari? No. Nada más, acuérdense de invitar o de recordarle a quienes ya nos habían acompañado a que regresen, ya estamos de regreso, o invitar a gente nueva, por favor. Y también vayan empezando a pasar la voz, ya vamos a empezar a llamar a la obra de la Pasión. Porque este año la Cuaresma cae súper temprano, la Cuaresma comienza el 14 de febrero, entonces necesitamos empezar a ensayar pronto. Entonces vayan pasando la voz, el que quiera participar este año, todos son bienvenidos. Si viene mucha gente, pues nomás tenemos más soldados y más fuego. Ese no es problema, pero todos son bienvenidos. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hay cafecito y pan para los que gusten y vamos a